monografía que nos va a presentar está en relación a biología. Así que cuando quieras, Lola, puedes intervenir. Voy a darle. Pues buenas tardes ya a todos. Como han dicho, soy Lola Miró del Colegio San Francisco de Paula y voy a presentar mi monografía de biología, que en mi caso he investigado cómo nuestro sistema auditivo comprime y procesa el sonido. En concreto, he estado estudiando el efecto de la percepción sonora de un estímulo complejo con fundamental ausente. En vez de explicar mi monografía en sí, me voy a concentrar más en el obstaculizado camino que tuve para llegar hasta esta pregunta y hasta esta investigación, porque en un principio tenía una investigación totalmente diferente, pero por numerosas causas tuve que cambiarla. Muchos de los compañeros que ya habéis expuesto hoy, habéis contado pues, vuestro proceso hasta llegar hasta vuestra investigación. Y en mi caso empezó con esta planta, que debería verse ahí, Solanum lycopesinum, conocida comúnmente como tomatera. Desde el principio sabía que quería hacer la investigación sobre relacionada a biología y coincidió que en septiembre empezamos con el tema de biología vegetal y me fascinó la actividad de las fitohormonas. Por lo tanto, me decidí hacer el tema sobre las fitohormonas, en especial la auxina, y busqué un medio de cultivo por el cual podía controlar exactamente el nivel de estas hormonas. Esto me llevó a diseñar un invernadero super cookie con todas las condiciones controladas para que estas plantas pudieran crecer y eso, pues planifiqué un método muy elaborado para poder comenzar con esta investigación. El único problema que tenía para esta investigación, que como sabréis los que habéis hecho evaluaciones internas de biología relacionadas a plantas, o la compañera que hizo la monografía de biología, que para las plantas se necesita mucho tiempo, se necesita muchas pruebas y muchas repeticiones. Y en mi caso, sobre todo con esta micropropagación vegetal que yo pretendía hacer, pues necesitaba empezar lo antes posible. Y en un principio pues tenía pensado comenzar a hacer mis repeticiones en marzo. Pero claro, necesitaba el laboratorio del colegio. Y pues la pandemia y el confinamiento pues me obstaculizó totalmente utilizar el laboratorio y hasta julio no me permitió comenzar con esos ensayos. Intenté hacerlo en mi casa, no fue muy bien, fue imposible obtener esas condiciones de asepsia, pero eso, en julio comencé a hacer las repeticiones, esperanzaba en que empezasen a salir bien, pero después de muchas y muchas y muchas y muchas repeticiones, no conseguí ninguno de los resultados que quise. Y en estas fotos pues podéis ver todas las muestras y cómo se me infectaron numerosamente el medio de cultivo. Entonces ya estamos a finales de junio, de julio, ya me cerraban el laboratorio, por lo tanto no podía seguir utilizándolo. Y le pregunté a mi profesor que me llevaba la monografía que qué podía hacer ahora, porque estaba en un punto, como ya sabréis, y como ha presentado Nina antes, no necesariamente tus datos tienen que dar el resultado de la hipótesis que presentaron en principio. Es más, si eres capaz de desarrollar y evaluar por qué no te ha salido el experimento, te lo valoran mucho. Pero en mi caso, no había sido una cuestión de que mis datos no había representado, es que simplemente no había podido obtener ningún tipo de datos porque por X motivos, los cuales nunca pude averiguar cuáles eran exactamente porque no me dio tiempo a hacer todas las repeticiones que necesitaba hacer, porque las plantas no querían crecer, pues no tenían ningún tipo de recurso ni ningún tipo de datos. Y ya era agosto de este año, estaba muy corta de tiempo, estaba en una situación de mucho estrés y decidí dejar un poco de lado la monografía porque no conseguía
tirarla por ningún lado. Y un día, en mi casa, tocando la guitarra, soy una persona que le encanta la música, entonces toco un montón la guitarra, se me vino a la cabeza de por qué no unía la música con la biología, que son los dos temas que más me apasionan. Y le pregunté al que me lleva la monografía si era una idea muy temeraria cambiarla en este momento, la monografía por completo, y enfocarla desde otro punto totalmente diferente. Él me avisó de que sí, que efectivamente era una cosa muy temeraria y que iba a estar atascada de tiempo, pero que si yo lo veía viable, que adelante. Y insisto, es algo muy temerario, algo que no recomiendo y como ha explicado un compañero antes, cuanto antes tengáis la monografía mejor, pero también me ha dado la oportunidad de investigar en un tema súper interesante que me ha sido tremendamente gratificante. Me puse manos a la obra como una loca a trabajar un montón en agosto, que lo disfruté una barbaridad. Cuando me di cuenta la diferencia que hay entre investigar un tema que te interesa a investigar en un tema que te apasione, que por las mañanas te levantas y lo único que piensas es quiero ponerme a trabajar y quiero seguir investigando. Y esa motivación que yo tenía me ha llevado a que en estos últimos 3 meses he estado trabajando un montón en la monografía, pero ha sido un lujo, ha sido hasta un poco un alivio para todo el estrés de las otras evaluaciones internas y de los exámenes que hemos empezado a tener ya. Pero eso, ahora voy a explicar un poco más de la monografía en sí y no tanto mi situación personal. Cuando me adentré a este tema, lo principal y lo primero que tenía que hacer era investigar sobre los aspectos físicos del sonido, para luego comprender cómo este es percibido. Estaba muy restringida porque por el formato de la monografía siempre se pide que te centres en una sola modalidad. Por lo tanto, no debía caer en enfocarme mucho en la física y dejar de lado la biología. Por lo tanto, mi investigación se centró mayoritariamente en el sistema auditivo central, especialmente en el oído interno y más específico en el órgano de Corti que se encuentra en la cóclea, que es este órgano de aquí que tiene pinta de caracol. Y también me he introducido un poco en el sistema neurológico y cómo una vez el sonido es transformado de vibraciones a impulsos nerviosos, cómo eso se interpreta a lo que nosotros concebimos como una melodía o como una canción o como una palabra. En especial, un tema que me interesó mucho durante toda mi investigación es la hipersensibilidad que tenemos hacia el sonido. Y aquí tengo una cita que me llamó mucho la atención, que es que mientras solamente necesitamos una velocidad de 10 fotogramas, que eso es relativamente muy poco, 10 fotogramas por segundo, pero es lo necesario que necesitamos para ver una sucesión de imágenes en movimiento. Para mantener una conversación telefónica donde se comprenda del todo, se necesitan coger 8.000 muestras sonoras por segundo, que es una barbaridad de información sonora digital. Y me planteé cómo es capaz el oído de procesar y ordenar toda esta información para formar al final, pues eso, nuestra percepción sonora. Para estudiar estos fenómenos me concentré porque obviamente el sistema auditivo no solamente se concentra en la audición, dentro de la audición entra el ritmo, entra la tonotopía, que es lo que yo me he especializado, y entra el equilibrio y la localización sonora, que son otros aspectos muy interesantes. Pero, dada el tamaño que tiene la monografía, pues solamente me podía concentrar en un aspecto. Y decidí que fuese la tonotopía, que es el estudio de las frecuencias, es decir, por qué distinguimos unos sonidos más agudos y otros más graves, que además tiene mucha relación con este órgano al que me refería antes, que es el órgano de Corti, encontrado en la cóclea. Y bueno, pues
aquí en estos diagramas que enseño, pues la distribución de las diferentes frecuencias, es decir, cómo se percibe cada diferente frecuencia dependiendo de la zona de este órgano. Así una explicación simple de cómo se interpreta este sonido y cómo he focalizado esta investigación es: el sonido entra en forma de vibración por el conducto aditivo, llega a la membrana timpánica, que es muy flexible, lo que permite que las vibraciones se traspasen a la cadena articular, que está formada por el martillo, el yunque y el estribo, que son 3 huesitos que son muy flexibles y hacen mover, a su vez, la ventana oval, que es el inicio a la cóclea, que, como ya he mencionado antes, tiene una forma de caracol, y lo que tiene diferentes membranas llenas de un líquido que se llama la endolinfa y la perilinfa, que con las vibraciones que reciben del estribo empiezan a vibrar, que a su vez hacen vibrar unas pequeñas células que se encuentran en el órgano de corte, que se llaman las células ciliadas, porque tienen forma de cilios, que al moverse causan un cambio iónico entre las propias células, que producen esos estímulos nerviosos que ya pasarán a las neuronas, que conectarán con el nervio auditivo y ya hasta el cerebro. Y para estudiar estos aspectos, es decir, para estudiar cómo el sonido, cómo la tonotopía funciona en el sistema auditivo, pues obviamente no podía hacerlo de ninguna manera fisiológica, pues muy determinada, porque no tendría el material, es decir, no tenía escáneres, ni tags, ni ningún tipo de ese material, pero sí podía estudiar desde un lado estadístico, que es la metodología que se utiliza en la psicoacústica, que es la rama de la acústica, que es una rama a su vez de la física, donde se estudia cómo los aspectos físicos de las ondas afecta a la interpretación del sonido. Y para concretar aún más mi investigación, pues me centré en el fenómeno de la fundamental ausente, que es un fenómeno por el cual al escuchar un sonido complejo somos capaces de reconstruir una señal completa. Para explicarlo mejor, cuando se escucha una nota, que es lo que se considera un sonido complejo, se escuchan varios armónicos a la vez. Cada armónico tiene una frecuencia determinada, que es logarítmica a la anterior, y eso conforma pues lo que concebimos nosotros como notas musicales. Y yo lo que yo planteo es, al retirar algunos ciertos de los armónicos de una nota, cómo el cerebro es capaz de reconstruir esa nota. Y esto pues lo que me ayudaba a concluir y a explicar es que el cerebro, bueno, el sistema auditivo central, trabaja en organizaciones de octavas, lo que permite organizar el sonido y que podamos, por ejemplo, cuando hay mucho ruido y algunas de las frecuencias digamos, si estamos en un entorno muy ruidoso y alguien nos está hablando, si hay un sonido con una frecuencia parecida al emisor que está enmascarando algunas de esos armónicos, nuestro cerebro es capaz de reconstruir su señal entera y concebir ese sonido como un total. Y bueno, pues aquí explico una de las fórmulas que utilicé para comprender este proceso, y este fue el audio que creé para mi experimentación estadística. Mi experimentación estadística se basó en hacerle experimentos a compañeros de mi clase, tanto con conocimiento musical como sin conocimiento musical, para ver si podían asociar dos notas. Una primera nota con la fundamental ausente, es decir, la cual yo había editado digitalmente para que no tuviese todos los armónicos, y otra que ellos irían cambiando para ver si coincidía con esta nota a la que me refería. Dada
la falta de tiempo que tuve todavía no he llegado a tener conclusiones claras, por lo tanto no las explicaré. Estos son los resultados que yo de momento, que la verdad que está siendo muy interesante ver, sobre todo la diferencia que hay entre los compañeros que han dado estudios musicales y los que no. Y bueno, pues de momento esto es lo que llevo de mi monografía, porque no he podido avanzar más, aunque ya la voy a tener terminada dentro de poco. Y quería, pues eso, comentar lo que me ha aportado la monografía y lo que aconsejo a futuros compañeros que vayan a hacer este proyecto. Para empezar, lo que me ha aportado la monografía es la oportunidad de hacer un proyecto relativamente libre en el que he podido disfrutar un montonazo, porque era un tema que me interesaba muchísimo. También me ha aportado mucha capacidad de sesgo en cuanto a utilizar fuentes y saber cuáles eran más viables, cuáles me podían aportar más, que la verdad que lo he agradecido mucho, sobre todo para otras investigaciones. Y con respecto a lo que aconsejaría, que ya lo han mencionado varios alumnos antes, es elegir un tema que de verdad os apasione, porque son 2 años muy intensos, son 2 años que hay que trabajar un montón, y tener la posibilidad de hacer un proyecto que te guste de verdad mucho es un lujo y no sé, hace el proceso que sea más leve y más agradable todo. Y también ser flexibles a planes, porque nunca sabes cuándo puede llegar una pandemia mundial y cambiarte todo. Y esos son mis consejos. Un aplauso para Lola. Perdón. Muy buen trabajo, Lola. Muy bueno el último consejo, ¿no? Nunca sabemos cuándo puede llegar una pandemia mundial, por lo tanto, estemos preparados, que lo estamos sufriendo todos en nuestras carnes. Y bueno, pero ya fuera de bromas, me han encantado los consejos que has dado, porque además ha habido un cambio de dirección tremendo en el planteamiento inicial de tu monografía. Nos has explicado ese giro de volante que has tenido que dar y cómo has recuperado los mandos y la dirección, pues en un tiempo, la verdad, muy breve. Y después la pasión con la que transmites esta investigación que estás realizando. Se nota que te gusta, se nota que lo vives y, en fin, es otro de los consejos muy importantes que has transmitido. De hecho, lo comenta por aquí algún compañero de Harris, también nos dice también eso, que bien que no recuerdes, en este caso, la pasión para el tema del conocimiento. Tenemos por aquí alguna cuestión. A ver. Bueno, cuestión más bien expresa en admiración por el trabajo realizado y por la capacidad de reacción. Así que enhorabuena de nuevo, y así te lo están transmitiendo los compañeros. Que Muchas gracias a todos. A ti por compartir esto con nosotros. A mí también me gusta mucho la música, me gusta también tocar la guitarra, en eso coincidimos. Y cuando estabas hablando y con la pregunta que has lanzado, me ha venido a la idea o una noción a la cabeza el tema de compresión, ¿no? De sonido y proceso de sonido, muy actual, ¿no? Con las nuevas plataformas, dispositivos, porque bueno, han cambiado los formatos y de esta manera, y ahora muchos son digitales, el tema de la compresión del sonido y no perder mucha calidad en el sonido es algo fundamental. Yo quisiera preguntarte si los resultados que has obtenido y la trascendencia de esta investigación podría tener algún tipo de aplicación práctica, pues eso, en dispositivos, nuevas plataformas, etcétera. ¿Qué opinas en ese sentido? Pues sí, la verdad que la gran aplicación que yo he encontrado en más allá de, obviamente, la ayuda fisiológica a aquellos que tengan problemas auditivos, porque también se puede sacar mucha información de aquí, pues es eso, la compresión de crear formatos de sonido que te proporcionen bajo la menor cantidad de datos la mejor calidad de sonido. Y eso. Muy bien, y bueno, muy altruista, porque fíjate, yo había pensado en algo ocioso, que es disfrutar de la música, y sin embargo tú vas más allá y vas al tema de los problemas auditivos, que es una aplicación bastante más útil en este sentido.
En fin, tienes muchos comentarios ahí laudatorios por tu presentación. Échales un vistazo, que son muy bonitos y que seguro que te van a gustar. Así que un aplauso para Lola, que ha hecho un excelente trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias.